Buenas noches y bienvenidos. Aquí comienza En Terapia, un espacio para la psicología en vivo. Como saben, En Terapia es un programa en el que semanalmente analizamos en profundidad un área de la psicología. Tratamos de acercarles realidades humanas que nos son en mayor o menor medida familiares e intentamos que conozcan cómo se desarrolla una sesión terapéutica en vivo. Pero además de eso, durante la próxima hora hablaremos de las últimas investigaciones en el campo de la psicología, los últimos descubrimientos, algunos de ellos muy curiosos. Les preguntamos a ustedes mismos para que nos ofrezcan su testimonio sobre el tema de hoy y también en los últimos minutos les hablaremos de una terapia exquisita e innovadora, la gustoterapia. Quédense con nosotros porque estoy seguro de que el tema de hoy les va a interesar. Comenzamos. Los conflictos laborales, ese es el tema en el que vamos a profundizar hoy y les decía que nos parece interesante porque en el trabajo pasamos muchas horas cada día y nuestros compañeros son quizá las personas con las que más tiempo nos relacionamos diariamente. Si además tenemos en cuenta que no las hemos elegido como elegimos a nuestra familia o nuestra pareja, no es de extrañar que en ocasiones surjan roces, incluso conflictos. Pero es que además el trabajo está estructurado en base a una jerarquía. Hay intereses variados, tanto económicos como de posición social o privilegios. Por si fuera poco, nos encontramos sumergidos en una crisis económica mundial. Por todo ello, de un modo u otro, los conflictos laborales nos tocan de cerca. Las relaciones laborales, el hecho de que un gran número de personas tenga que compartir largos periodos de tiempo en un espacio determinado, estando sometidos además a una jerarquía preestablecida, ha originado fricciones a lo largo de los años. Empresarios frente a trabajadores, trabajadores frente a sus propios compañeros, sindicatos, intereses opuestos, un gran cúmulo de factores que en ocasiones resulta difícil de armonizar. Además, la actual crisis económica mundial no contribuye a mejorar la situación. Como consecuencia de todo ello, pueden producirse diferentes tipos de conflictos laborales, una situación susceptible de ser intervenida por especialistas en la materia. El conflicto laboral se define como la tensión que un individuo mantiene al estar sometido a dos o más fuerzas que se excluyen mutuamente y puede aparecer a distintos niveles. Verbal, un individuo que desea decir la verdad pero tiene miedo de defender. Simbólico, cuando se dan dos ideas contradictorias. O a nivel emotivo, una impresión fuerte que causa reacciones viscerales. Desde la perspectiva de los intereses organizacionales, el conflicto resulta funcional cuando genera mejoras en el rendimiento debido, por ejemplo, a la competitividad entre dos grupos, o disfuncional cuando los intereses perjudican a la organización e impide que ésta alcance sus objetivos. Por su parte, el acoso laboral o acoso moral en el lugar de trabajo, conocido frecuentemente a través del término inglés mobbing, se refiere a la acción de un acosador o acosadores que tratan de producir miedo en el trabajador. Este recibe una violencia psicológica injustificada a través de actos negativos y hostiles en el trabajo por parte de sus compañeros o de sus superiores. Dicha violencia psicológica se produce de forma sistemática y recurrente durante un tiempo prolongado, a lo largo de semanas, meses e incluso años, y en los casos más graves se producen incluso agresiones físicas. El objetivo de los acosadores es que la víctima abandone su puesto de trabajo, y los motivos son frecuentemente la ambición de poder, de riqueza, posición social o mantenimiento del statu quo del acosador. Las estrategias que utilizan los acosadores son sutiles, por lo general es un daño psicológico el que emplean, pues su intención es no dejar huella del acoso. Lo que se pretende es hacer pasar al acosado por incompetente o problemático y de paso no poder ser acusado de nada. La incidencia poblacional del acoso laboral se calcula que se encuentra entre el 10 y el 15% del total de trabajadores en activo. Consecuencias psicológicas y laborales del acoso laboral. A raíz de este acoso laboral, se ha visto que la víctima desarrolla un importante sentimiento de culpabilidad,
La propia familia suele cuestionarla sobre su comportamiento. Se deteriora lentamente la confianza en sí mismo y en sus capacidades profesionales. Aparece una desvaloración personal. El trabajador comienza a creer que realmente ha cometido los errores de los que se le acusa. Somatiza el conflicto con enfermedades físicas. Comienza a padecer insomnio, ansiedad, estrés, irritabilidad, cambios de personalidad, problemas de relación con la pareja, depresión. Además, aparece inseguridad, torpeza, indecisión, conflictos con otras personas e incluso familiares. Acaba causando baja laboral que el acosador suele aprovechar contra la víctima. El síndrome de burnout. Otro ejemplo de trastorno que puede aparecer en un trabajador es el síndrome del quemado o burnout. Se presenta en aquellos empleados desgastados por circunstancias puntuales o características inherentes a su puesto de trabajo. Es frecuente que surja en profesiones que requieren del trabajador una gran implicación emocional, exigencia muy común entre maestros o enfermeras, por citar dos ejemplos. Pues seguimos aquí en terapia hablando del tratamiento psicológico de los conflictos laborales y para ello hemos invitado a un psicólogo experto en el tema, José Vicente Baeza. Buenas noches, José Vicente. Hola, buenas. José Vicente, ¿podrías comentarnos un poco cuáles son las demandas de tratamiento más frecuentes relacionadas con el acoso laboral? Bueno, como en casi todos los ámbitos, ¿no? Lo que acude a consulta suele ser sobre todo procesos relacionados con procesos ansiosos, procesos depresivos, todo consecuencia pues eso, de niveles muy altos de estrés, infravaloración personal, temas de competencias, de creerse que no se puede y luego la presión a la que se ven sometidas estas personas. Y, por ejemplo, el estrés laboral es un caso que se da frecuentemente, ¿no? Todos nuestros telespectadores seguro que lo conocen. ¿Qué es exactamente el estrés laboral? El estrés laboral no es algo nuevo. El estrés laboral se viene viendo desde hace, bueno, casi desde la invención del propio trabajo, ¿no? Lo que pasa es que ahora se ha etiquetado como estrés laboral. Es simplemente estar sometido a una presión excesiva, real o subjetivamente, ¿no? Dentro del entorno laboral. Simplemente estar sometido a una situación de presión, de estrés, de exigencia o autoexigencia dentro del entorno laboral. ¿Y cómo se trabaja a nivel terapéutico? ¿Un psicólogo cómo lo afronta un caso de estos en la clínica? Bueno, los problemas suelen ser complejos, como casi siempre, porque no es un único problema aislado, no son problemas sencillos, suelen tener muchos aspectos. Entonces, una de las primeras cosas que hay que trabajar, como normalmente viene la autoestima bastante dañada, pues es levantar autoestima, devolución de la autoconfianza, ¿no? Y a partir de ahí pues empezar a desmenuzar lo que son los problemas de pues, todo lo que es cómo llevar el trabajo, cómo reorientar toda esa atención que se tiene hacia los problemas, cómo enriquecer la vida fuera del trabajo, ¿no? Todo ese tipo de cosas. Sí, me imagino que es un aspecto importante, ¿no? Que muchas veces si un trabajo demanda mucha atención, comienza a generar conflictos, es muy fácil volcarse de lleno en ello y perder gran parte de la vida personal, ¿no? Exacto. Lo que estamos viendo es personas que consideran que su aspecto laboral es demasiado importante, digámoslo así, y llega un momento en que su vida es su trabajo. Y tienen sus amigos, tienen su familia, tienen sus hijos, pero vuelcan toda su energía en el trabajo y en el momento el trabajo empieza a ir mal, podríamos traducirlo directamente a que su vida va mal. Y entonces cuando empieza toda la problemática seria. ¿Y existe alguna forma de prevenir este tipo de problema, el estrés laboral? La solución parece sencilla y no lo es, como siempre, y es nunca perder la vida fuera del trabajo, no involucrarse personalmente demasiado con los compañeros como se ha comentado, no los elegimos, nos vienen impuestos por la realidad laboral y nuestra vida emocional tiene que estar fuera del trabajo, no abandonar, enriquecer esa vida fuera del trabajo. Muy bien, pues hace poco nos acercamos a la clínica de José Vicente para mostrarles a nuestros telespectadores más en profundidad cómo se desarrolla todo este tipo de conflictos. Vamos a verlo. Conflictos laborales, estamos aquí con José Vicente Baeza. Buenas
Buenas tardes, José Vicente. Hola, buenas tardes. José Vicente Baeza es psicólogo, máster en gestión de recursos humanos y entre su extensísimo currículum ha trabajado como formador de formadores. La primera pregunta, José Vicente, sería ¿en qué consiste el trabajo de un psicólogo de recursos humanos? Bueno, psicólogo de recursos humanos se podría decir que hay como dos tipos, ¿no? El que forma parte de un equipo de una empresa, del equipo de recursos humanos, que se dedica sobre todo pues, a lo que es la gestión, la optimización de los procesos de la parte de los trabajadores, ¿no? Desde la selección de personal, el diseño de puesto, un poquitín parte del el clima laboral, la cultura organizativa y todo eso, que esos son procesos como muy de empresa, ¿no? Y luego a nivel terapéutico se podría trabajar de forma especializada pues todo lo que son los posibles conflictos que se dan en el entorno laboral, desde procesos de moving, de burnout, de estrés laboral y ese tipo. Por ejemplo, el moving, que es un término que últimamente se oye a menudo, ¿no? ¿Esto qué es exactamente? El moving es un proceso de acoso en el entorno laboral, ¿no? Lo que está ocurriendo aquí es que un grupo de personas, un grupo de colegas o algún superior, lo que está intentando es que la persona acosada acabe abandonando sus tareas o incluso su puesto de trabajo por algún motivo interno. Entonces lo que está ocurriendo es que a base de presionar a esta persona, al final la persona acosada acaba absolutamente destrozada y acaba tirando la toalla y abandonando su puesto de trabajo o directamente cogiéndose una baja o tal por ese proceso de acoso y derribo puro. ¿Y esto terapéuticamente cómo se trabaja? Lo primero es una actuación casi de urgencia, que es devolver a la persona esa confianza en sí mismo, esa confianza en las propias capacidades que se ha ido desgastando durante todo el proceso de moving. Levantar el estado de ánimo, porque normalmente acaban con un estado de ánimo deprimido, con un proceso ansioso en marcha. Eso es lo primero que hay que hacer. Y luego el problema de los procesos de moving es que en el entorno laboral es muy difícil hacer nada. Aunque también te oí comentarlo antes, Sí. ¿esto qué es exactamente? El burnout es lo que tradicionalmente se conoce como el estar quemado, ¿no? Es un proceso de desgaste personal en el puesto de trabajo pues por causas más bien internas, ¿no? Por aburrimiento, por hastío, por una tarea muy repetitiva, algo que en principio nos podía llegar a ilusionar o en el que nos podíamos encontrar cómodos, porque no todos los trabajos son de estos ahí súper ilusionantes y vocacionales, ¿no? Algo que era como mínimo soportable, acaba convirtiéndose en una tarea demasiado repetitiva y que nos va desgastando emocionalmente, y al final pues eso, acabamos perdiendo la propia confianza otra vez en nuestras propias capacidades, sufriendo un proceso que se llama de despersonalización, que es un proceso por el cual ya nos da igual todo lo que le pase a la empresa, lo que le pase al puesto, y acabamos separándonos emocionalmente del puesto, de la empresa y de todo, y acabamos como fantasmas, ¿no? Vamos y venimos al trabajo y nos da todo igual. Y para un trabajador que está sufriendo moving, denunciar, ¿cómo recomiendas que se haga? El proceso judicial es un proceso muy complicado, ¿no? Porque si la persona no está bien, los procesos judiciales acaban sacando lo peor de cada uno, ¿no? Se acaban sacando trapos sucios, temas que no tienen nada que ver con lo que es el proceso laboral, y eso, si la persona no está preparada emocionalmente, va a sufrir mucho, ¿no? Entonces la persona tiene que estar bien, porque la otra parte está fenomenal. La otra parte, que es quien provoca la situación de acoso, está muy bien de estado de ánimo, de autoestima, además está en una situación de poder legítimo, como superior, como supervisor. Entonces es un proceso complicado. La persona que se inicia en un proceso legal tiene que saber que se va a enfrentar a una situación muy dura, y si no está preparado, al final va a perder mucho más de lo que va a ganar. Y el tema de la empatía y la asertividad en esto del trabajo de grupo,
Vale. La asertividad es un concepto relativamente desconocido para la gente, ¿no? La asertividad es todo ese conjunto de habilidades que nos van a ayudar a establecer unos límites, nos van a ayudar a conocernos a nosotros mismos y poder desarrollarnos respetando a los demás, ¿no? Entonces, en todo este tipo de trabajos de grupo, en todo lo que son las relaciones humanas, porque la asertividad es uno de los aspectos más de moda de todo lo que son las habilidades sociales, lo que se trabaja es sobre todo a la hora de reconocimiento de nuestras propias necesidades, reconocimiento pues de nuestros propios derechos, respeto de las necesidades y los derechos de los demás y responsabilidad personal, ¿no? ¿Influye la crisis en el trato humano que se da en las organizaciones? La crisis ha provocado un efecto curioso, le ha dado la vuelta al mercado laboral. Hace 6 años, 7 años, había pocos trabajadores para muchas ofertas de empleo, para muchos puestos, entonces los trabajadores podían elegir dónde trabajar. De hecho, hay un modelo americano de trabajo que es cada 3, 4, 5 años cambiar de puesto de trabajo. Ahora eso no se puede dar porque se ha dado la vuelta. Ahora hay demasiados trabajadores para muy poquitos puestos, ¿vale? Por pura ley de oferta y la demanda, quien controla el mercado pone las condiciones. Entonces ahora se pide mucho a un trabajador, cosa que antes casi cualquiera podía acceder a casi cualquier puesto, ¿no? Porque estaba del otro lado. Y según qué empresas, ¿vale? En un momento dado se pueden aprovechar de esa situación, pueden exigir una serie de características casi de, yo qué sé, de élite para puestos que en realidad son más o menos básicos, ¿no? Eso pone a la parte del trabajador un poquitín en una situación de indefensión porque le están exigiendo mucho, le están dando poco, bajo según qué excusas, ¿no? Y sí que es cierto que ahora con el tema de la crisis la parte del trabajador se ha puesto mucho más dura. Pues muchas gracias por haber venido. Esto es lo que nos contaba José Vicente Baeza desde su clínica de Elche, pero bueno, queremos seguir hablando con él en el estudio porque dentro de poco nos va a mostrar un caso de terapia en vivo. Pero bueno, José Vicente, a mí una cosa que viendo estas imágenes tengo en la cabeza, ¿no? Como medida preventiva, ¿piensas que sería correcto hacer un análisis de cuáles son la personalidad del trabajador, el tipo de trabajo y poder prever un poco en base a todo esto cuál es el puesto adecuado? Es fundamental, ¿no? O sea, si desde la empresa se quiere hacer una correcta gestión de los recursos humanos, no solamente hay que definir claramente cuáles son las funciones de ese puesto de trabajo para luego coger a la persona mejor cualificada, sino también es importante hacer una especie de perfil psicológico, llamémoslo así, porque en un momento dado una persona a lo mejor muy extrovertida, en un trabajo muy enclaustrado, por decirlo de alguna forma, se va a sentir incómoda o al revés. Nunca sería una muy mala política de recursos humanos coger a una persona muy introvertida como comercial. Claro. Estaría sometida a muchísima presión y al final llegaría a un punto en el que le desbordaría. Y también me imagino que el aprender a trabajar en equipo, pues como dices, es muy importante, ¿no? ¿Existen técnicas para aprender, para que podamos aprender a trabajar en equipo? Más que técnicas yo hablaría de habilidades, ¿no? Es otra vez un concepto que está ahora muy de moda, todo lo que es el crecimiento personal, las habilidades sociales, y las habilidades son herramientas que se aprenden a usarlas. Todo el mundo es capaz de aprender a utilizar una serie de herramientas, aprender a trabajar en equipo, procesos pues de afrontamiento de estrés, de saber adecuarse a cuáles son unas tareas determinadas, ¿no? Decir, estas son mis tareas y estas son mis tareas, ni más ni menos, ¿no? Todos estos procesos, y estos son procesos que se aprenden y se entrenan y se perfeccionan, son fundamentales y se pueden entrenar. Todo el mundo puede acceder a estas técnicas. Claro, yo pienso que es un mensaje muy importante, ¿no? El pensar que muchas veces decimos, es que yo soy así y mira, así fui desde que tenía 18 años empecé a trabajar, soy así, pero no, son cosas que se pueden aprender, no se trata de cambiar la personalidad, ¿no? Que a veces tienen miedo. Exacto.
no es cambiar la personalidad ni cambiar ni que no le laven el cerebro, es simplemente adaptarse a las circunstancias, ¿no? Exacto. Pues muchas gracias, José Vicente. No te marches porque enseguida vamos a presentarte a nuestro paciente de hoy para que podamos asistir a una sesión terapéutica en vivo, como decíamos, pero vamos a ver ahora cuáles son las recomendaciones para una persona que está siendo víctima de acoso laboral. Respuesta activa al acoso laboral. Para evitar y prevenir el acoso laboral, se aconseja al trabajador y a las organizaciones que tomen conciencia del derecho a la dignidad del trabajo, realizar una labor preventiva a través de dinámicas que mejoren el clima laboral y fomentar el estilo de comunicación sin amenazas, comparaciones ni críticas. Recibir información acerca de los derechos y obligaciones de la persona en su puesto, de qué es y cómo se afronta el acoso. Asistencia, apoyo y entrenamiento para afrontar el acoso por parte de especialistas. Investigar el alcance y naturaleza del problema. Explicar el procedimiento para formular quejas. Evitar a toda costa el retraso en la solución del problema. En ocasiones se retrasa este afrontamiento activo del problema por no querer ver el mal, por miedo a criticar o a hacer daño. Sin embargo, de este modo, lo único que se consigue es facilitar el camino al acosador hacia nuevas agresiones y nuevas víctimas. Lo recomendable para la víctima es documentar y registrar las agresiones de que es objeto, hacerlas públicas comunicándolas a compañeros, jefes, asesores, pareja, amigos y familiares. Controlar y canalizar la ira y el resentimiento, dar respuesta a las calumnias y críticas destructivas con asertividad, es decir, sin pasividad ni agresividad, evitar el aislamiento social, no intentar convencer o cambiar al acosador y solicitar desde el principio asesoramiento psicológico especializado, así como consejo legal. Tratamiento psicológico. A la hora de desarrollar un tratamiento psicológico con una persona afectada por mobbing, en primer lugar resulta imprescindible la detección innegable del problema, el apoyo social y la solución efectiva. A continuación, las técnicas conductuales irían encaminadas a reducir el estrés mediante la relajación progresiva, lo cual ayudará también al control del insomnio, la ira y en general la ansiedad. Claro está, mientras el sujeto pueda aún defenderse. Lo mismo sucede con el entrenamiento en asertividad, el cual es efectivo cuando no hay un peligro real ante esa conducta de autoafirmación. Por su parte, la terapia cognitiva ayuda al paciente a detectar, bloquear y reevaluar los pensamientos negativos provocados por la situación traumatizante. Mediante la reestructuración cognitiva, el sujeto puede desmontar los esquemas causantes de la depresión y la ansiedad, venciendo su sentido de responsabilidad en el trauma, su culpabilización, logrando atribuir correctamente el origen del trauma y pudiendo, en cada caso, tomar las decisiones oportunas. También será necesario emprender medidas legales cuando existan peligros reales. Además de todo ello, se recomiendan acciones preventivas, por ejemplo, mejorar la estructura laboral y las propias relaciones laborales, definir puestos con bajo nivel de estrés, alto control del trabajo y capacidad de decisión, habilidades para detectar conflictos y resolverlos eficazmente, informar del derecho a la queja, facilitar el acceso a sistemas de mediación, al tratamiento psicológico en el contexto laboral y promover la educación de los miembros del grupo en sensibilidad social, manejo de conflictos y en general en habilidades sociales. Hasta ahora hemos hablado con los expertos, les hemos presentado los datos, pero desde nuestro punto de vista la mejor forma de conocer la realidad es a través de una persona que se encuentra en la situación. Seguro que algunos de ustedes se identifican con lo que nos va a contar Moisés. Buenas noches, Moisés. Buenas noches. Bueno, ¿quieres contarnos brevemente cuál ha sido, luego habrá ocasión de desarrollarlo más, pero cuál ha sido tu experiencia en este puesto de trabajo en el que has sido víctima de acoso laboral? Pues el problema de acoso laboral vino a causa de un ascenso. O sea, yo estaba trabajando con un equipo en un departamento con un grupo de personas que sí que conocía, me ascendieron, me cambiaron y a partir de ahí pues el contacto con ellos, discusiones y ese es el problema. Muy bien, pues agradecerte que hayas venido hoy a contarnos esta experiencia y bueno, a nuestros telespectadores que no se retiren, nos marchamos a publicidad, pero muy brevemente seguimos aquí para presentarles lo que sería una sesión terapéutica en vivo entre José Vicente Baeza y Moisés. Vamos a verlo.
Y después de esta pausa para publicidad, seguimos aquí en Terapia. Vamos a presenciar, como les decíamos, una sesión terapéutica en vivo y para ello tenemos al psicólogo experto José Vicente Baeza y al paciente Moisés. Vamos a verlo. Hola Moisés, ¿qué tal? Hola José Vicente. ¿Qué tal? Bueno, me gustaría que me comentaras, primero de todo, para empezar, ¿qué estás notando? ¿Qué funciona mal? ¿Qué te está ocurriendo? Pues es un poco todo. O sea, a partir de irme el trabajo mal, empezó a irme mal mi relación de pareja, la relación con mi familia, todos los hobbies que tenía los he dejado un poco aparte por todos estos problemas que me ocupan todo el tiempo y no sé cómo solucionar. Y el trabajo y las horas que paso en el trabajo, o sea, no quiero que llegue la hora de ir y estoy deseando que venga la hora de marcharme. Y cuando llegas a casa, ¿qué está ocurriendo? Pues llego a casa e intento desconectar, pero claro, cuando tienes familia a tu alrededor y una relación de pareja y quieren que pases tiempo con ellos, pues no estoy de buen humor tampoco, lo pago con ellos, a veces tengo salida de tono por cosas que no tienen nada que ver, por todo el estrés que llevo. ¿Estás durmiendo bien? Pues no muy bien, porque al acostarme, pues todos los problemas, todas las discusiones que he tenido con los compañeros, todo el mal ambiente que hay, pues me da por pensar y me cuesta mucho conciliar el sueño. Y a la hora de levantarme, pues como no quiero ir, pues el cuerpo siempre es más complicado. ¿Y todo esto que te está ocurriendo, desde cuándo te ocurre? Pues me ocurre desde hace unos 2 meses, justo con el ascenso que tuve. O sea, estaba trabajando en una oficina, en un departamento, que todos los del equipo, todos los del grupo éramos amigos, que me llevaba bien con el supervisor. Y claro, me ascendieron y me llevaron a otro departamento con otro grupo y otro supervisor distinto, y nada más empezar, pues se ve que empecé con mal pie. Y bueno, un problema detrás de otro, de comunicación, todos los errores van a mí, aunque no sean míos. Pero bueno, de hace 2 meses. ¿Y esto fue la situación en la que te encuentras ahora? ¿Fue todo de golpe o cómo empezaron a ocurrir las cosas? Pues de golpe no empezó poco a poco. O sea, en nuestra empresa siempre hay una hora del departamento de tomarse su café a media mañana y por la tarde para desconectar un poco, y ahí empezaron los problemas. O sea, ellos tienen una forma de trabajar y se ve que yo tengo otra. No nos comprendemos, yo hago le hago el trabajo de una manera y ellos de otra, pequeños errores que yo no he cometido me los achacan a mí. Es un poco todo. Pero tampoco es que sean errores de bulto, tampoco es que sean grandes cosas lo que está ocurriendo. ¿Okay? No, grandes cosas no, son cosas pequeñas, miradas, que el ambiente no es bueno. Claro. Vino el jefe a dar una charla porque la productividad del equipo bajó y por los problemas que había, y al final parece que todo sea culpa mía. Y bajo tu punto de vista, ¿qué piensas que está ocurriendo? Pues bajo mi punto de vista, pues no lo sé, o sea, es algo muy extraño porque a alguien de mi antiguo departamento lo ascendieron antes que yo, que éramos muy amigos y salíamos por ahí todo, y al entrar en este nuevo departamento como que no me habla. No te habla, ¿no? Es como si te estuviera dejando de lado, ¿no? Sí. Como para un posible aliado que podías tener, de repente ha habido como un distanciamiento, ¿no? Sí, y yo no entiendo por qué, porque a él yo no le he hecho nada, y al nuevo equipo antes de ascenderme no tenía trato con ellos, o sea que no sé por qué será. Pero bajo tu punto de vista, tú sospechas que todo esto viene motivado por algo, ¿no? ¿Qué puede estar ocurriendo en ese equipo en el que tú llegas para que todo esto sea así? Hombre, ¿qué está ocurriendo en el equipo? Tiene una dinámica un poco rara, todo gira en torno a 2 o 3 que se puede decir que son los que mandan, y se ve que si no dan ellos el visto bueno, pues el equipo no acepta
a los nuevos. Claro. ¿Y en algún momento te han dicho directamente a ti pues, en qué estás fallando o qué es lo que tendrías que hacer para...? Directamente no, en el contrato está estipulado lo que tengo que hacer y lo que no, pero los errores no están en lo que se hace, Claro. sino en cómo se hace. ¿En cómo se hace? Sí, bueno, Porque- errores que lo ven ellos, yo veo que está bien hecho, pero ellos opinan de manera distinta. Claro, ellos vienen con una dinámica muy determinada y de repente vienes tú con una forma de hacer del otro grupo y claro, se podría decir que están como un poquitín amenazados, que su forma de trabajar está un poco amenazada. ¿O- Todo tiene que ser como, Ujú. como lo digan esas 2 o 3 personas. Claro, O sea, ellos son los que marcan un poco la pauta. Si haces algo distinto, pues ujú, te hacen sentir mal. claro. No sé, ponme algún ejemplo llamativo de las últimas semanas en las que tú te estés dando cuenta efectivamente que lo que está pasando no tiene nada que ver con el trabajo. ¿Qué es lo que te llega a ti? Pues a mí me llega que yo lo que hago lo hago bien. O sea, Ujú. el trabajo que yo hago sale perfecto y da resultado, pero también hay que ver que la cantidad de trabajo que me dan o los clientes que me dan, Ujú. pues están bastante sesgados. O sea, todos Sí. los malos clientes, todos los que hay que ir Claro. detrás de ellos, todos esos van para mí, entonces es complicado. Ujú. Y vamos, yo creo que mi trabajo lo hago bien y que incluso saco buenos resultados con esos clientes, pero Que ya es todo, sí, pero llevarse todo uno pues no es, Claro. no es muy normal. Ujú. Claro, tú entras en una dinámica de trabajo en la cual hay otras personas que ocupan el mismo puesto que tú, que tienen o repartir las tareas, pero se podría decir que tienes otros colegas que tienes el mismo Sí, puesto. del mismo nivel. Pero claro, el trato no es el mismo, No, ni a lo mejor incluso el volumen de trabajo que se te destina a ti no es el mismo que el que se destina a los demás. claro, 1 hora y media antes de que acabe la jornada laboral me vienen con un montón de trabajo solo para mí. Ujú. Cuando los compañeros se van a casa, me Claro. dan faena los fines de semana. Ujú. Y no es faena urgente ni importante, pero la tienes que hacer porque ellos dicen que la tienes que entregar. Claro. Ujú. Vale, todo esto en el entorno laboral. ¿Tu actitud en el trabajo ha estado siempre la misma? ¿Te has empezado a encontrar peor o has experimentado en ti actitudes que a lo mejor antes no tenías? Yo he intentado llevarlo bien porque el ascenso es algo que buscaba y el puesto es bastante importante para mí, pero llega un momento en que no puedes llevar todo encima y sí que hay algunos días más malos que otros. Y la Claro. actitud intento tenerla más positiva posible, pero es que no le veo salida, no sé qué puedo hacer. Claro. Porque ya se reunieron con el jefe y parece que la culpa toda la tenga yo y esa dinámica de todo el mundo en contra tuya es muy difícil de cambiar y no sé qué hacer. Claro. Vale. Esto por el tema del trabajo por un lado, ¿no? Pero en realidad casi todos los problemas a ti te están apareciendo en otros aspectos de tu vida, ¿no? Háblame un poco de tus aficiones, háblame de tu vida personal. Pues aparte de la hora de antes, Ujú, que por la mañana, ujú. que es el peor momento, el de no tener ganas de levantarse para Sí. ir a trabajar, el discutir con tu pareja porque tienes que ir, porque es tu trabajo y Claro. día tras día, día tras día. Luego antes en el puesto inferior que tenía salía de trabajar y nos íbamos a cenar por ahí, Ujú. a ver el cine y ahora Claro. ya no tengo ganas de nada. Y claro, viene, tengo unas entradas para la ópera y Ya ni te apetece, después ¿no? de un Muchas día cosas tan... que te no. gustaban ya ni te apetecen. Ya, llego a casa súper cansado, quiero tirarme en el sofá y olvidarme del mundo y claro, eso está faltando bastante. Y luego con la familia, pues los fines de semana siempre nos íbamos al campo, que tenemos una piscina allí, a Sí. pasarlo bien con la familia y tal, y no me ven bien y hay muchos días que digo, mira, prefiero Claro. no ir y quedarme solo en casa y eso también está trayendo problemas. Además, ¿no? Esa sensación de que
de que no tienes ganas de que te pregunten de por qué tienes esa cara o qué es lo que te está pasando, ¿no? Es como que no quieres que te hablen, ¿no? Básicamente. Has comentado antes que incluso tienes discusiones frecuentes con la gente a la que quieres, muchas veces de forma inmotivada, ¿no? Cuéntame un poquitín más de eso. Suele pasar cuando llego del trabajo. Ujú. Como allí no puedes discutir Claro, ni tener conflictos fuertes ni con los iguales ni con el jefe, claro. pues llego a casa bastante alterado y por la más mínima pues salto, pues sea por lo que sea. Incluso por tonterías, ¿no? Sí. Si no ha comprado lo que yo quiero, Claro. sí, vamos por... Ujú. Vale. Un poquitín orientándonos más a todas esas cosas que podrías hacer un poquitín, pues para, si no salir de esta situación, al menos sí mejorar la situación, ¿vale? Sería interesante, al final, ir a trabajar es ir a trabajar, no es ni ir a hacer amigos, no es desarrollarte espiritualmente, ni mucho menos, ¿no? O sea, hay una serie de compañeros con los que tienes que estar. No es necesario que sean tus amigos, pero sí más o menos mantener un cierto nivel pues de bienestar, de colegueo, digamos, ¿no? Pero no es necesario que sean tus amigos, ¿no? Entonces, una buena estrategia para llevar a cabo y un poquitín aligerar esto, pues igual sería no involucrarte personalmente, ¿no? O sea, tú te has dado cuenta a tiempo de que el ambiente se está enrareciendo, y la detección del problema a un nivel temprano es fundamental, ¿no? Porque yo creo que estamos a tiempo para empezar a establecer límites, ¿no? O sea, si tus compañeros te están haciendo la vida imposible porque te están haciendo como pequeñas pullas, ¿no? Es importante separarse emocionalmente de eso, darnos cuenta de que a lo mejor os están viendo un poquitín como vulnerados, como amenazados por ti, que eres una persona pues, con aspiraciones, con un ascenso nuevo. Sería interesante separarse emocionalmente de eso. ¿Sabrías un poco hacer esto que te estoy comentando? Sería complicado porque yo en el grupo anterior sí que todos éramos amigos, como he dicho antes, salíamos los fines de semana y sí que los compañeros de trabajo eran amigos, pero cambiar eso no... y menos distancias emocionalmente no sabría Claro. cómo hacerlo. Es complicado, ¿no? Pero es interesante el darse cuenta de que muchas veces esas pequeñas pullas, esas pequeñas críticas que lo único que buscan es desestabilizarte, ¿vale? Te las tomarás como, pues eso, como lo que son, como pullas que buscan eso, buscan empujarte para que tú o vuelvas a tu antiguo trabajo o lo que sea, y separarse mucho de eso, ¿no? O sea, somos capaces de hacerlo, igual que cuando vamos por la calle y de repente un desconocido nos dijera algo, nos insultara, nuestra actitud sería como bastante pasiva, como bastante decir, pero tú quién eres, ¿no? ¿Quién eres tú para decirme nada? Y pasaríamos y no nos afectaría. En el trabajo un poquitín tenemos que hacer también ese ejercicio de decir, ¿qué te estás metiendo conmigo? Pero si tú no tienes derecho a meterte conmigo, ¿no? Y separarnos emocionalmente de todo ese proceso, lo cual te va a aligerar mucho de esa presión que tienes, ¿no? Y luego, por otro lado, es importante que poco a poco vayas recuperando esa vida que tienes fuera del trabajo, ¿no? El trabajo es una parte importante de tu vida, pero no es la única parte de tu vida. Recupera las aficiones, aunque al principio va a ser complicado porque te vas a dar cuenta de que no te llaman, no te apetecen, has perdido incluso, has perdido ese pequeño placer que sentías, pues a lo mejor si te gustaba ir a cenar, pues el comerte un chuletón, el comer una pasta o el comer o el beber una copa de vino, todo eso ahora mismo lo has perdido porque te encuentras muy anulado, pero poco a poco, en la medida en la que tú vayas enriqueciendo, vas a ir recuperando todos esos pequeños placeres y te vas a dar cuenta de que esos problemas que tienes en el trabajo, pues en realidad son solamente del ámbito laboral y el enriquecer el resto de tu vida va a hacer que
que puedas soportar toda esa presión, ¿de acuerdo? Vale. Y poco más, Moisés. Ahora mismo es importante el haberlo detectado pronto, a tiempo, para establecer límites, para separarse de todos esos problemas, ¿vale? Y estamos a tiempo, ahora que aún no estás mal del todo, pues para tener iniciativa, para apretar, como si dijéramos, en tu vida social, en tu vida familiar y recuperar toda esa vida y esa energía que teníamos antes, ¿de acuerdo? Vale. Muy bien. Pues nada, muchas gracias. Pues muchas gracias a los dos, a José Vicente y a Moisés, por ofrecernos esta visión de lo que es una sesión terapéutica en vivo con una paciente que está sufriendo acoso laboral. Pero también queríamos preguntarles a ustedes, conocer su opinión de primera mano. Para eso Miriam Largay ha salido a la calle y nos trae el siguiente reportaje. Esta es la opinión de ustedes mismos, de personas que viven en nuestra ciudad y que nos aportan su experiencia diaria, que también nos parece de gran interés. Y ya nos queda poco tiempo de programa, así que vamos a resumirles brevemente, de la mano de nuestra compañera Sara Ben, los últimos descubrimientos, las últimas investigaciones en el campo de la psicología. El ejercicio previene el Alzheimer. Según el profesor Jan Harry del Instituto Nacional de Salud norteamericano, el ejercicio regular permite al cerebro producir de una forma rápida sustancias que reducen la inflamación dañina. Concretamente, el ejercicio modifica el entorno orgánico de tal forma que las neuronas están más protegidas de daños severos. Para el estudio se emplearon ratones y se les expuso un químico que destruye la parte del cerebro donde se localiza el aprendizaje y la memoria. Tras la exposición se vio que los roedores que fueron ejercitados regularmente produjeron una proteína que previno la pérdida de aprendizaje y memoria. El uso de Facebook vuelve antisociales a los adolescentes. Es un hecho que Internet ha logrado cambiar la forma de comunicación y que las redes sociales son una nueva forma de socializar, especialmente entre los jóvenes. Sin embargo, algunos mediatizan en exceso la interacción a través de estas redes. Larry Rosen, doctor en psicología de la Universidad de California, investiga las consecuencias que podrían llegar a tener para estos jóvenes la exposición prolongada a esta vida virtual y concluye que la exposición prolongada a redes sociales como Facebook puede generar diferentes trastornos en la vida cotidiana de estos jóvenes, incluyendo falta de comunicación con sus familiares, trastornos de sueño, crisis de ansiedad, tendencias agresivas y estar propensos a caer en un problema de adicción a drogas o alcohol. Por otra parte, una exposición prolongada a las redes facilita que los jóvenes desarrollen tendencias narcisistas, haciendo que establecer posteriormente contacto normal con su grupo de iguales sea más difícil. Imitar un poco a la persona con la que hablas puede aumentar la confianza. Cuando la imitación se hace en un tono de burla, puede llegar a resultar insultante. Sin embargo, la mímica ligera puede actuar como un pegamento social en las relaciones humanas. Se le llama efecto espejo al fenómeno que ocurre cuando dos sujetos que se agradan mutuamente tienden a reflejar inconscientemente las maneras del otro. Esta práctica aumenta la confianza, la compenetración, la sincrónica y fortalece los lazos sociales. Los beneficios del efecto espejo han sido confirmados por numerosos estudios psicológicos. De manera popular, el fenómeno es utilizado por las personas como estrategia, por ejemplo, en una amorosa cita o a la hora de cerrar un trato de negocios o causar buena impresión en una entrevista de trabajo. Seguimos aquí en Terapia, en la recta final del programa, y como ya viene siendo costumbre, vamos a dedicar estos últimos minutos a una de las técnicas más innovadoras y sugerentes de los últimos tiempos, la gustoterapia. Para los que nos seguís cada semana ya sabéis que se trata de la estimulación del sabor con fines terapéuticos. Para ello, desde el Centro de Desarrollo Turístico de Alicante, nuestra compañera Elizabeth Romero nos va a ofrecer un exquisito ejercicio terapéutico. Vamos a verlo.
pues esto ha sido todo por hoy. Hemos repasado en profundidad el acoso laboral, cómo los psicólogos trabajan para combatir este tipo de agresión, cómo ayudan a las víctimas a superarlo, y nos despedimos, como es habitual ya, con este cuadro del artista Alfredo Serrano, en el que se ofrece una interpretación del tema que hoy hemos tratado. Por nuestra parte, la semana que viene volveremos a encontrarnos aquí, si quieren, para investigar de nuevo otro aspecto de la realidad, de las relaciones humanas, de la psicología en definitiva. Ya saben, será aquí, en Terapia. Buenas noches. Por su parte, el acoso laboral o acoso moral en el lugar de trabajo, conocido frecuentemente a través del término inglés mobbing, se refiere a la acción de un acosador o acosadores que tratan de producir miedo en el trabajador. Este recibe una violencia psicológica injustificada a través de actos negativos y hostiles en el trabajo por parte de sus compañeros o de sus superiores. Dicha violencia psicológica se produce de forma sistemática y recurrente durante un tiempo prolongado, a lo largo de semanas, meses e incluso años, y en los casos más graves se producen incluso agresiones físicas. El objetivo de los acosadores es que la víctima abandone su puesto de trabajo, y los motivos son frecuentemente la ambición de poder, de riqueza, posición social o mantenimiento del statu quo del acosador. Las estrategias que utilizan los acosadores son sutiles, por lo general es un daño psicológico el que emplean, pues su intención es no dejar huella del acoso. Lo que se pretende es hacer pasar al acosado por incompetente o problemático y de paso no poder ser acusado de nada. La incidencia poblacional del acoso laboral se calcula que se encuentra entre el 10 y el 15% del total de trabajadores en activo. Consecuencias psicológicas y laborales del acoso laboral. A raíz de este acoso ha originado fricciones a lo largo de los años. Empresarios frente a trabajadores, trabajadores frente a sus propios compañeros, sindicatos, intereses opuestos, un gran cúmulo de factores que en ocasiones resulta difícil de armonizar. Además, la actual crisis económica mundial no contribuye a mejorar la situación. Como consecuencia de todo ello, pueden producirse diferentes tipos de conflictos laborales, una situación susceptible de ser intervenida por especialistas en la materia. El conflicto laboral se define como la tensión que un individuo mantiene al estar sometido a dos o más fuerzas que se excluyen mutuamente y puede aparecer a distintos niveles. Verbal, un individuo que desea decir la verdad pero tiene miedo de ofender. Simbólico, cuando se dan dos ideas contradictorias. O a nivel emotivo, una impresión fuerte que causa reacciones viscerales. Desde la perspectiva de los intereses organizacionales, el conflicto resulta funcional cuando genera mejoras en el rendimiento debido, por ejemplo, a la competitividad entre dos grupos, o disfuncional cuando los intereses perjudican a la organización e impide que ésta alcance sus objetivos. Los conflictos laborales, ese es el tema en el que vamos a profundizar hoy, y les decía que nos parece interesante porque en el trabajo pasamos muchas horas cada día y nuestros compañeros son quizá las personas con las que más tiempo nos relacionamos diariamente. Si además tenemos en cuenta que no las hemos elegido como elegimos a nuestra familia o nuestra pareja, no es de extrañar que en ocasiones surjan roces, incluso conflictos. Pero es que además el trabajo está estructurado en base a una jerarquía. Hay intereses variados, tanto económicos como de posición social o privilegios. Por si fuera poco, nos encontramos sumergidos en una crisis económica mundial. Por todo ello, de un modo u otro, los conflictos laborales nos tocan de cerca. Las relaciones laborales, el hecho de que un gran número de personas tenga que compartir largos periodos de tiempo en un espacio determinado, estando sometidos además a una jerarquía preestablecida, ahora en lo laboral se ha visto que la víctima desarrolla un importante sentimiento de culpabilidad,
La propia familia suele cuestionarla sobre su comportamiento. Se deteriora lentamente la confianza en sí mismo y en sus capacidades profesionales. Aparece una desvaloración personal. El trabajador comienza a creer que realmente ha cometido los errores de los que se le acusa. Somatiza el conflicto con enfermedades físicas. Comienza a padecer insomnio, ansiedad, estrés, irritabilidad, cambios de personalidad, problemas de relación con la pareja, depresión. Además, aparece inseguridad, torpeza, indecisión, conflictos con otras personas e incluso familiares. Acaba causando baja laboral que el acosador suele aprovechar contra la víctima. El síndrome de burnout. Otro ejemplo de trastorno que puede aparecer en un trabajador es el síndrome del quemado o burnout. Se presenta en aquellos empleados desgastados por circunstancias puntuales o características inherentes a su puesto de trabajo. Es frecuente que surja en profesiones que requieren del trabajador una gran implicación emocional, exigencia muy común entre maestros o enfermeras, por citar dos ejemplos. Pues seguimos. Buenas noches y bienvenidos. Aquí comienza En Terapia, un espacio para la psicología en vivo. Como saben, En Terapia es un programa en el que semanalmente analizamos en profundidad un área de la psicología. Tratamos de acercarles realidades humanas que nos son en mayor o menor medida familiares e intentamos que conozcan cómo se desarrolla una sesión terapéutica en vivo. Pero además de eso, durante la próxima hora hablaremos de las últimas investigaciones en el campo de la psicología, los últimos descubrimientos, algunos de ellos muy curiosos. Les preguntamos a ustedes mismos para que nos ofrezcan su testimonio sobre el tema de hoy y también en los últimos minutos les hablaremos de una terapia exquisita e innovadora, la gustoterapia. Quédense con nosotros porque estoy seguro de que el tema de hoy les va a interesar. Comenzamos.